Algunas son las estudiantes de tecnología aplicada al diseño, indumentaria y calzado, y otras es público nuevo, así que me alegro un montón. Ah, Eh, buenísimo. y yo les estaba contando un poco qué hacías, pero me Sí. gustaría que lo cuentes vos mejor. Les contaba que sos la persona que más recorrido por instituciones académicas Ah, eh, sí. argentinas ha atravesado en la formación de diseño y que tenés un amplio recorrido en ilustración manual o con herramientas digitales, así que un Ujú. poco tu propuesta de hoy o la conversación que llevemos adelante hoy tenía que ver con abordar esas estrategias y herramientas. Bien, Eh, Les propuse que en la medida que ellas o que ellos quisieran, pueden ir escribiendo preguntas en el chat o habilitar sus dale, micrófonos. dale. No hay ningún problema. Así que voy a arrancar yo para preguntarte, que nos cuentes un poco, digamos, cómo es tu formación en diseño y qué venís haciendo. Muy bien. Bueno, nada, en principio, buenas tardes, buenas noches a todos. Y bueno, nada, como dijo Luz, con Luz nos conocemos ya hace un par de años, ya somos amigos, podría decir. Ella me suele convocar a este tipo de charlas, bueno, además por todo lo que dijo, ahora les voy a comentar un poco. Este, y nada, porque pasa algo que notamos, que tiene que ver un poco con el tema de eh, por ahí la calidad o la manera o la forma de presentar, digamos, los trabajos de cada diseñador, ya sea, digamos, tanto a nivel académico como a nivel profesional. En mi caso puntual, yo soy un loco, digamos, o sea, a lo largo de la charla se van a dar cuenta por qué. Es algo que me apasiona muchísimo, digamos, todo lo que tiene que ver con la representación y puntualmente la representación el tipo de representación que usamos en diseño industrial. Me gusta muchísimo. Entonces, mi carrera, digamos, tanto, sí, bueno, la académica en realidad saqué muy malas notas en dibujo, pero así que no voy a decir que me fue bien, bueno, nunca me fue bien en ese aspecto, pero sí me fue muy bien, digamos, en el mercado. Yo arranqué mis estudios en el año 2005 y en el año 2006 empecé a hacer cosas, de todo. Necesitaría 3 charlas más de esto para contarles, pero hice de todo. Siempre tuve por ahí la curiosidad de experimentar con un montón de cosas, entonces en un momento decido irme de La Plata. Yo empecé mi carrera en La Plata, me fui a la Facultad de Córdoba, de ahí fui a Buenos Aires, estuve haciendo algunas cosas en la UBA. Y de ahí, ahora estoy terminando, esperemos, pobre Luz, cada vez que me invita digo lo mismo. Pero bueno, nada, ahora sí, creo que este año me recibo. Pero bueno, nada, siempre tuve ese problema porque nada, siempre prioricé más lo laboral que el estudio y bueno, y eso es como que me dio mucha práctica, muchas teorías nuevas y mucha actualización también, que es sumamente importante y que lo recomiendo ampliamente, ¿no? La posibilidad de hablar con otros diseñadores bueno, que ya vienen trabajando en diferentes áreas, que tienen otras experiencias, que, no sé, han expuesto en algún lugar, bueno, etcétera. Actualmente estoy trabajando para Estudio Barone. Estudio Barone es un estudio, valga la redundancia, de Federico Barone. Los invito a que googleen quién es. Bueno, está la página también. Es un exponente, digamos, argentino que bueno, nada, es muy interesante ver su trabajo. Él ha expuesto en diferentes salones internacionales. Y bueno, nada, es un,
es un gran, no sé si diría un prócer, pero bueno, de acá a unos años yo creo que lo va a hacer tranquilamente porque tiene muchos laburos reconocidos. Así que nada, hoy en este momento diría que estoy en la escuela de él, bueno, y me enseña un montón de otras cosas. Y puntualmente lo que hacemos ahí es desarrollar productos. El estudio, digamos, está dividido en dos partes. Una parte tiene que ver con propuesta de diseño, quizás más de autor, y lo otro ya es una especie de cumple el rol de un estudio multidisciplinario donde aparece un cliente y nos pide, bueno, tiene un problema o quiere producir algún objeto, lo que sea. Bueno, nosotros lo tomamos como objeto de estudio, lo desarrollamos, eso lleva, bueno, pasa por diferentes etapas que bueno, nada, cuando lo hablamos con Luz dijimos, bueno, esto está buenísimo, mostrarlo. Desarrollé, entre comillas, un objeto como para más o menos mostrar cómo esta parte del diseño que tiene que ver con la representación. En mi caso puntual, esto también lo hablé con Luz, hay una aclaración que hago siempre. Yo no suelo hablar de diseño porque, nada, quizás no considero, pero esto es una idea mía, quizás no considero que todavía esté o que esté apto para sentarme a hablar puntualmente de eso. Es como súper amplio. Entonces, siempre trato de limitarme a hablar de herramientas de representación. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque seguramente, digamos, lo que suelo mostrar está sujeto a fallas, pero bueno, esas fallas, nada, yo las suelo mostrar igual porque es una manera de mostrar que se está haciendo algo, ¿sí? Cuando ustedes tienen una idea, otra recomendación más es por más que ustedes consideren que sea algo malo, no necesariamente significa que eso se tenga que tirar a la basura, sino que por el contrario, la recomendación es, bueno, agarran una hoja, un lápiz, dibújenla y en todo caso o la guardan, yo les diría que aunque sea, hagan un poco más y aunque sea lo publiquen, porque todo eso a la larga genera cosas. En mi caso, todas las cosas que fui generando a lo largo de la vida útil de Instagram o de otras redes sociales, me trajo mucho trabajo. Y si se fijan después en mis redes, se van a dar cuenta que es esto que les estoy diciendo, hay un montón de objetos que son totalmente inútiles, pero son ideas. Entonces, esas ideas, siempre hay personas que están interesadas en comprar esas ideas. Entonces, si ven que hay cierto potencial en hacer algo, ahí va a haber, siempre hay personas que están interesadas en comprar ese algo, o bueno, o que esa persona sea parte de un equipo, etc. Hablando del nivel del mercado, ¿no? O que te inviten a una charla a hablar de estas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora, no. Bien. ¿Querés que comparta pantalla, Luz? Luz, ¿tenés Sí. una pregunta? No, solo iba a decir que como verán, Luis es muy detractor de sí mismo, pero un particular para mí del arranque de su conversación tiene que ver con esto de poner en diálogo la academia y el campo profesional, que muchas veces están como descoordinados, ¿no? Que muchas veces, digamos, formación académica va por un lado y el campo profesional por el otro. Yo les contaba en el inicio de la cursada, cuando me presenté y presenté un poco la propuesta, que muchas veces en el campo profesional hay áreas donde hay avances en el uso de herramientas tecnológicas y ámbitos donde todavía estamos con herramientas de principios del siglo XXI o del siglo XX. Entonces, que un poco ahí la dinámica es ensamblar la formación académica con el campo productivo para que justamente el uso de herramientas digitales o el avance en el uso de las tecnologías para mejorar la calidad productiva vaya de la mano, digamos. Si formamos profesionales que en 5 años van a salir al campo productivo, bueno, tienen que estar actualizados con las herramientas. No puede suceder que nos quedemos atrasados en ese sentido. Sin embargo, esto no quiere decir
que todos esos conocimientos los adquiramos en la academia. El campo productivo nos aporta muchísimo más en la experiencia y la práctica individual en ese sentido, en el diálogo con otros profesionales, con otros trabajadores, es muy enriquecedora, digamos. Sí. Es un poco para que no se queden solo con lo que ofrecemos en la academia, porque siempre es un poquito respecto a lo que ustedes después van a desarrollar en el campo profesional o productivo. Exacto, tiene mucha razón en lo que dice Luz. Es verdad que quizás, bueno, por ahí en mi caso no fue tanto así, por ahí nosotros, digamos, bueno, por la situación por ahí de nuestro país, que es un poco complicada, a veces cuesta bastante que esa información llegue, pero bueno, nada, ahora con el tema de las redes, las plataformas, todo eso, nada, está buenísimo que le den bola, que vean a otros autores, no solamente autores argentinos, autores desde afuera. Hay muchos países que están desarrollando cosas increíbles. Eh, y bueno, de vuelta, y un poco a ver, quiero hacer una aclaración que hoy lo venía pensando. Hay una de las tantas cosas que por ahí no se dicen en la facultad, pero bueno, nada, como decía Lu, por ahí a veces es porque o no hay tiempo, o porque, qué sé yo, porque justo ese profesor qué sé yo, no lo sabe, o no se le vino a la cabeza, o no sé. Pero eh, cada uno de ustedes va a salir con un perfil, ¿sí? Y eso es muy importante porque no todos somos iguales. Entonces, va a haber perfiles más técnicos, quizás más artísticos, quizás que tengan que ver más con la parte de materialización, de la parte más proyectual. Entonces, eso significa que no necesariamente tienen que saber todo al 100%. Siempre que se pongan la vara un poco más alto, y sí, seguramente ahí van a marcar una diferencia. Pero lo que me refiero es que si a alguna de las personas que están ahí le interesa más la materialización, está bien que no sea un crack dibujando, ¿sí? Quizás hay personas que están pensando en que, bueno, la parte proyectual es lo que más le gusta y, bueno, esa persona tendrá que sentarse más tiempo a aprender a dibujar. Y así, o lo mismo con cuestiones que tengan que ver con programas de diseño, programas 3D o lo que sea. Incluso hay diseñadores que tienen un perfil más comercial, que no es mi caso, por ejemplo. Pero conozco diseñadores que te venden, no sé, una cuchara de madera súper normal, te la venden a un precio que es irrisorio. Pero bueno, esto a lo que me refiero es, a veces las empresas, no todas, pero a veces requieren de diseñadores con determinados perfiles. Y eso está bueno. A mí, de vuelta, me suelen contratar por quizás el nivel, digamos, de proyección. Y bueno, entonces siempre me meten en la parte más gráfica. Pero bueno, yo he trabajado con diseñadores que, no sé, la tenían muy clara con SolidWorks. Yo lo sé manejar, pero digo, no es mi área. O sea, ya hay objetos donde se me complica un poco o quizás tardo más tiempo. Entonces, esta persona modelaba como pez en el agua. Entonces, listo, el perfil de él es eso. Tiene un perfil más de modelista, etcétera. O hay otros que hacen prototipos también, puede ser. Así que bueno, nada, eso está bueno que lo sepan y que bueno, que también lo empiecen ¿cómo se dice? A pulir, ¿no? Y habías dicho otra cosa. Ah, bueno, nada, y después sí, hay algunas cosas, por ejemplo, a mí me pasó, tuve una desilusión. Cuando yo dejé la facultad, me fui a Córdoba, después ahí como que tuve, bueno, años que sí, años que no, igual que ahora, en la facultad, y cada vez que volvía a la facultad me daba cuenta que estaban estudiando el mismo libro de dibujo que estudié yo cuando empecé. Entonces, eso ya en realidad es una mala señal, porque ya hay
cuando empezó Internet, este tipo de dibujo se desarrolló, pero de una manera increíble. Y hay autores que son excelentes y que, bueno, que quizás han sido hijos de este libro, pero bueno, que en definitiva no se están viendo, no se están mostrando. Entonces, me parece que eso está bueno y también creo, no quiero armar acá un grupo rebelde, pero está bueno que nosotros, como estudiantes, tratemos también de pedir que eso cambie, ¿no? Un poco. Pero bueno, nada, yo tiro la idea, después. Y no lo digo necesariamente por algo personal, sino que de vuelta hay un montón de autores que están buenísimos y está bueno, yo creo que mejoraría muchísimo el enfoque incluso. O lo que hace Luz, que invita a personas que, bueno, que tienen otro tipo de experiencia. Bueno. Sí, a mí me parece eso, como que sedimentarse en un solo marco teórico siempre es como un arma de doble filo. Por un lado es interesante tener marcos teóricos, por otro lado, en una era donde hay información tan democrática, reduce las posibilidades. Entonces hoy como Instagram, un montón de redes, el acceso a los portfolios, el acceso a un montón de información de qué está sucediendo en la industria. Hay videos de cómo se hacen las cosas, cómo funcionan determinadas industrias. Ya es tan democrático el acceso a esa información que quedarnos con un solo marco teórico sin, digamos, eso siempre que sea dogmático. Si no es dogmático, si es, bueno, este es mi marco teórico, pero hay un montón de opciones, claro. El tema es cuando nos cerramos a eso. Entonces, bueno, la tarea nuestra es, sobre todo en el ámbito del diseño, digo, el ámbito del diseño, como yo les dije en algún momento, es una de las profesiones que nunca tiene un día igual a otro. No existe la posibilidad de hacer lo mismo de forma rutinaria durante 30 años. Si eso sucede, tenemos un problema. Es una particularidad de nuestra profesión, es maravilloso. Bueno, para quienes la elegimos, en cualquiera de los diseños, digo, diseño industrial, diseño de indumentaria, diseño en comunicación visual, diseño multimedial y demás. A la par de los avances tecnológicos que van a una velocidad aceleradísima, nuestra formación va mutando y va teniendo cada vez más aristas de proyección. Y en el caso del inventario del calzado se van abriendo cada vez más opciones. Y esto que decía Luis de los perfiles, ustedes tienen sus perfiles, hay que ver si mismas o mismos los van reconociendo, pero es parte de reconocer las potencialidades que cada quien tiene, digamos. En la formación académica lo que hacemos es construir un piso de conocimientos similares para todos, pero de ahí en más, de acuerdo al perfil que cada quien quiera construir de su profesión, que incluso puede ir mutando, digamos. Uno tiene un perfil y a través de los años va mutándolo o ampliándolo o diversificándolo, pero es importante que cada quien reconozca sus potencialidades, porque también a la hora de ponerlo en juego en un trabajo en equipo, se aporta desde ese lugar, digamos. Yo me manejo bien con la moldería o con la parte de materialización, como decía Luis. Bueno, yo con la ilustración o con la comunicación visual tengo como más feeling. Y bueno, y otro tiene más feeling con la oralidad, entonces sabe comunicar con la voz eso que están proyectando. Y otro tiene más cancha con la representación 3D. Bueno, todas esas forman parte, digamos, de los circuitos y de la construcción de equipos, pero esto tienen que saberlo. Todas tienen potencialidades, hay que ir profundizando eso y construyendo el perfil de manera más sólida. Exacto. ¿Quieras presentarles? Y si van teniendo preguntas, a ver si apareció alguna pregunta. Creo que sí. Te preguntan qué autor podés recomendar. Sí, vos sabés que vi la pregunta, pero yo soy malísimo con los nombres. Así que, si quieren ahora... ¿Algún Instagram o algo de eso que quieras por ahí? Hagamos una cosa, con los autores hagamos así. Propongo esto. Ahora cuando termina yo le mando una lista a Luz y los miran. Porque me pasa que Instagram
como lo tenés ahí, bueno, nada, no me aprendo bien los nombres, entonces tendría que buscarlos y bueno. O sea, y me pasa también que tengo mucha memoria visual, entonces cuando miro un trabajo digo, que ese fulanito, pero no sé escribir su nombre, porque son todos autores de afuera y tienen unos nombres rarísimos. Bueno, en fin. Bueno, ¿querés que comparta, Lu? Dale. A ver, ¿cómo es esto? Presentar ahora. ¿Se tildó? No veo si estás presentando. ¿Pusiste toda tu pantalla, una ventana, una pestaña? Sí, puse, ahí está, ahí está. Ahí va. Espera, voy, a ver. Dígame si está. A ver. Ahí va, ahí va, ahí Ahí. va. Sí. Ahora nos vemos nosotros. Está bien. Ahí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, esto, cuando Luz me comenta el tema de la charla, se me ocurrió, bueno, ella en realidad me había pedido algo más tranqui, pero bueno, nada, de vuelta, como es un tema que me gusta mucho y sobre todo si puedo dar una mano, con más razón, desarrollé entre comillas, desarrollé, ¿no? Esta zapatilla. Y bueno, nada, la idea de esto es mostrar un poco cómo se trabaja a nivel profesional en un estudio, ¿no? Y cómo, yo lo que le quiero contar es un poco eso y después también cómo mostrar el objeto, que eso es también sumamente importante. Digo, esto, bueno, vamos a verlo porque si no voy a tirar demasiada información y no van a entender. Cuando se inicia, digamos, el trayecto del desarrollo del producto, en este caso vamos a hablar de un objeto, pero a veces no necesariamente es un objeto. Pero bueno, eso también es para otro capítulo porque es mucha información. El cliente lo que hace es mandarnos un brief. Si ese brief no está claro, lo que hacemos es desarrollarlo un poco, hablar, hacer un ida y vuelta, y bueno, como para entender un poco a qué usuario, digamos, nos vamos a referir para concretar, digamos, el diseño final o la idea de diseño final o lo que fuere. Una vez que ese brief es interpretado por el diseñador lo que hace es empezar a tomar algunos rasgos y algunas características que tienen que ver directamente con el potencial usuario o los potenciales usuarios. A veces no necesariamente es uno solo. Lo que pasa es que en algunas marcas, a ver, vamos a hablar de una situación súper ideal, ¿no? Vamos a suponer que viene Adidas y nos dice, bueno, queremos hacer la nueva zapatilla urbana, bla, 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 bla. Bueno, ese bla, bla, bla es el brief. El brief nos va a dar un montón de características sobre, digamos, esa situación. En este caso, algo urbano, no sé, puede ser, no sé, no quiero entrar en un usuario muy puntual, pero bueno, cualquiera de nosotros. Ahí está. Bueno, el mood board es un mapa, digamos, un mapa conceptual que solemos usar todo el tiempo para empezar a mostrar un poco estas características y para poder contrastar todo eso. Si ustedes se ponen a pensar en, no sé, eh, bueno, imagínense un usuario, el que quieran. Bueno, ese usuario tiene una posible manera de pensar, una posible manera de vivir, se alimenta de determinada forma, usa determinada ropa, es todo súper prejuicioso, pero bueno, medio que funciona así, hablando mal y pronto. Entonces, esto es una manera, digamos, de bajar a tierra todo eso, ¿sí? Eh, y también esto sirve como para tener una previsualización de las posibles formas o posibles texturas, posibles colores, etc. Esto, sobre todo, ustedes están en indumentaria, ¿no es cierto?
Sí, sí. Sí. Bien, están ahí. No, yo estoy en industrial. Bueno, Industrial. sirve para todos. Esto está buenísimo que lo tengan en cuenta, porque de vuelta, si van a trabajar con diferentes materiales, está bueno que los tengan a mano para poder contrastarlos, para poder empezar. Es como una paleta de colores, ¿no? Es como para poder empezar a ver cómo interactúan esas formas, esas texturas, y además les sirve también como disparador después como para, nosotros solemos hacer esto, lo imprimimos, lo pegamos en la pared y empezamos a tirar formas al aire. Eh, Obviamente en este caso si es una zapatilla, bueno, va a tener ese volumen amorfo, va a tener una forma de zapatilla, pero no necesariamente una zapatilla totalmente terminada, sino algo que va queriendo nacer, ¿no? Bueno, este es el moodboard. Una vez que entendimos de qué se trata todo esto y para dónde puede llegar a ir, siempre acá hay una charla en el medio entre diseñadores para ver por qué camino se sigue, empezamos a desarrollar en forma de bocetos. Estos son, en inglés es Quick Sketch, o bueno, sketches. Es una manera, digamos, bueno, esto lo hacen, lo deberían hacer ustedes, de mostrar, digamos, bajar ideas rápidas, ¿sí? No necesariamente mostrando detalles ni nada súper, ¿cómo se dice?, puntual, sino más bien ir desarrollando, ir viendo cómo podría ser la forma, cómo podrían ser las partes, cómo podría estar subdividida esa forma, etcétera. Otra cosa que por lo menos yo lo suelo hacer es, bueno, hago una mini prueba de colores en una hoja de las posibles combinaciones que a mí me remitan a ese potencial usuario. En este caso elegí el gris y el azul, que me parecía como, nada, dos colores que por ahí pueden llegar a remitir a algo urbano, ¿no es cierto? Entonces eso también es como que de a poco, como igual que un escultor hace con la escultura, lo vas llevando para un lado o para el otro y dándole de a poco forma, ¿no es cierto? Una vez que tenemos más o menos ahí el concepto desarrollado, empiezan las pruebas de materialización. Esas pruebas se hacen con Photoshop. O en realidad hay varios programas, pero bueno, en mi caso puntual uso Photoshop porque me parece que es una herramienta, para mí es la mejor de todas. Creo que manejo unos 7 programas más o menos, pero de todos es el mejor. Porque Photoshop te permite doblar el espacio, literalmente te lo permite doblar. Entonces vos podés, mm, cuando entendés, digamos, cómo funciona no tanto el programa, sino el espacio, podés empezar a pensar en cosas infinitas. Podría estar todo el día dibujando en Photoshop. Amo ese programa. Se los recomiendo ampliamente, que aprendan, y que bueno, nada, que lo toquen, que laburen de última hora. Si quieren, en un ratito podemos hacer una prueba y se los muestro así muy rápidamente. ¿Están ahí, no? ¿Todavía? Sí. Ah, ok, ok. Estoy hablando solo y no sé. Sí, profe. Estaba escuchando, profe. Muy bien. Bueno, nada, eso. Se dan cuenta que en el dibujo izquierdo es un sketch que ya está, digamos, con más forma de zapatilla, más o menos el concepto está. Ese sketch se escanea, se sube al programa y en el programa se empieza a trabajar volumetría, colores, alguna unión de alguna pieza, se puede trabajar texturas, etcétera. Entonces, lo que permite Photoshop es justamente eso, poder previsualizar muy rápidamente un objeto sin necesidad de tener que estar modelándolo. Porque si ustedes lo modelan, a la hora, digamos, de llegar a ese punto, van a estar probablemente para hacer un objeto bien terminado, de cierta complejidad, etcétera, como una zapatilla en este caso, van a estar días o van a estar meses
también, porque hay un montón de cosas que se tienen que desarrollar. A menos que sea un equipo de, no sé, de 25 personas, bueno, ahí quizás se hagan en un par de días. Pero de lo contrario, nada, son objetos que llevan mucho tiempo desarrollarlo. Entonces Photoshop de vuelta permite eso, que ustedes puedan sacar una idea rápida, tangible, que puedan insertar materiales reales, aplicando alguna sombra, algún brillo, alguna profundidad, ya pueden obtener, digamos, rápidamente de vuelta una idea más acabada del producto. Una vez que eso, bueno, perdón, acá yo por ahí lo mostré muy rápidamente en una idea que tomé la decisión, bueno, esta es la idea final, listo, voy por esto directamente. Pero en realidad, cuando... ¿Sigo? Sí, solo quería destacar una cosa. Sí. Me parecía que requiere atención. Vos hasta ahora no perdés de vista las líneas estructurales de la composición, y eso no es menor. Sí. Yo lo destaco porque muchas veces cuando diseñamos, si vamos a diseñar, por ejemplo, en el caso del diseño de indumentaria y de calzados para el cuerpo humano, muchas veces en esa representación se pierde de vista el cuerpo o los puntos críticos que vamos a atender con este diseño que hagamos. Exacto. Y eso es importantísimo, porque perderlos de vista hace que después caigamos en algunos errores técnicos o en estructurales. Es importante sostenerlos. Lo que hace Luis en este mapa de las líneas estructurales es ir representándolas de distinto modo de acuerdo al grado de bocetado o de representación que vaya alcanzando, pero no las borra del todo todavía. Esto es para que lo tengan en cuenta. Hay algunas estrategias de representación en donde se pueden conservar y no obstaculizan la lectura del boceto. Digo, no es lo mismo ver líneas como en los bocetos anteriores, que eran un poco más sucias, que estas líneas blancas muy sutiles que aparecen marcando las curvaturas y las tensiones, pero al mismo tiempo, digamos, no entendemos que son estructurales y que no forman parte del diseño final. Esto porque me parece interesante como recurso. Exactamente, exactamente. Y además de eso que dice Lu, que es tal cual, esto también les da información muy importante sobre el volumen de esto. Si yo ahora quiero pasar a un objeto 3D, fíjense que esas líneas, es como, siempre pongo este ejemplo, si ustedes agarran una zanahoria, agarran un fibrón y le empiezan a trazar estas mismas líneas, ejes X, ejes Y, si ustedes después lo cortan y reproducen esa forma en 3D y lo vuelven a unir, les va a quedar la zanahoria. Entonces esto es lo mismo. Si yo tiro esa línea, corto, y después modificándola puedo ir buscando y encontrando formas infinitas. Es una manera, digamos, de entender cómo funciona el espacio. Cuando ustedes, y también siempre recomiendo que, digamos, lo practiquen y traten de aplicarlo a sus bocetos. Porque de vuelta, eso incluso a la larga, cuando quieran sentarse a modelar bueno, o hacer alguna representación, les va a facilitar un montón el camino, digamos, como para poder hacerlo. Porque quizás si no hacen eso, no se dan cuenta qué hay atrás, por ejemplo, o no se dan cuenta cómo puede llegar, por ahí tienen una idea en la cabeza, pero cuando van al 3D resulta que no es lo mismo. Entonces el 3D empieza a hacer lo que el 3D quiere y no lo que ustedes tienen en la cabeza. Entonces, esto que parece una pavada, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a comprender cómo es esa forma y cómo podría llegar a reaccionar el volumen en determinadas circunstancias. Así que, nada, ténganlo en cuenta. Ahora se me pasó, pero está muy bien lo que lo haya recalcado. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces, retomando, vamos al 3D. Yo siempre recomiendo, tanto a nivel boceto como a nivel modelado,
bueno, ahora puntualmente estamos viendo herramientas, ¿no? Que se usan o que se emplean a nivel profesional. Siempre recomiendo que vayan de lo general a lo particular. Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de objeto, perdón que diga mucho objeto, no sé si las personas de indumentaria solamente hacen indumentaria tipo ropa o hacen otro tipo de cosas. No, está bien, porque es de indumentario pensado, así que no hay problema. Se refieren a objetos, Sí, puede ser objeto. ¿sí? Se entiende. Calzado. Si no, me corrigen, yo porque tengo ese vocabulario Igual me y... dio risa lo de general y particular porque lo escuchamos todo el año pasado, de lo Muy general bien, a lo particular. muy bien. Y eso se Eh, usa mucho en diseño industrial, sí, por sí, eso. Y usted claro. viene de esa rama, está igual que yo, no termina todavía. A mí me falta todavía para terminar eso. Este año terminamos, ¿eh? Yo, sí, este año termino. Ya Sí, vos, sí. Terminamos y nos juntamos a brindar todos. obvio. Bueno, les decía lo general a particular. Si ven el cuadrito, el primero a la izquierda arriba de todo, es, digamos, inicié haciendo esto con una horma. Lo primero que hice fue buscar planos de una horma y lo reproduje. Una vez que tuve eso, empecé a generar cortes y cosas hasta que llegué a la situación final. No, digo, me parece que quizás no tiene mucho sentido contarle las herramientas porque, bueno, la idea no es hablar de Rhino. Pero nada, me pareció interesante mostrar esta etapa del proceso porque esto nada, es la etapa anterior de la casi concreción del proyecto, digamos. Después nos queda renders para aprobación, planos, que esos planos o sea, tienen un ida y vuelta también porque hay cosas que por ahí no calzan, entonces hay que rever el modelo. Bueno, eso hay como un ida y vuelta hasta que después sale la producción. Pero bueno, nada, esto es, digamos, por ahí estamos hablando de un producto que tiene cierta complejidad media alta, y bueno, nada, se puede ver un montón de cosas acá, materialización, se puede ver la combinación de esos materiales, no sé, se puede emplear gráfica. El calzado, o por lo menos este tipo de calzados, son objetos que tienen, digamos, una complejidad interesante como para ver un montón de cosas, incluso aplicación de gráfica en cuanto a una marca puntual. Todas las marcas, y eso calculo que ya lo habrán visto, tienen una identidad. Por ahí, digamos, para el ojo común, no sé, las marcas de las zapatillas son todas iguales, y en realidad no. Todas tienen algo que las caracteriza. Y bueno, y está bueno, eso es interesante, nosotros hacemos bastante ese ejercicio, nos contratan diferentes empresas, entonces nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que detectar el gen de esa empresa y trasladarlo o inyectarlo en el objeto que hacemos, que desarrollamos. Está bueno porque, de vuelta, eso por ahí genera como cierto entrenamiento. Y incluso se los recomiendo, si a ustedes les surge alguna idea con alguna marca que a ustedes les interese, está bueno mirarla, observarla, ver los tipos de texturas, de líneas, de colores, al tipo de personas a la que apunta, etcétera, y tratar de desarrollar uno mismo como una tarea propia, y bueno, nada, de tratar de estudiar cómo se hace. Está bien que eso requiere tiempo extra, que bueno, no sé si todos la tienen, pero está bueno. Incluso yo mismo arranqué, si después se meten a mi Instagram, hay un montón de marcas de diferentes empresas a las cuales no trabajé, y mucha gente por ahí me dice, pero lo hiciste gratis. Sí, en cierto punto lo hice gratis, pero bueno, eso después me trajo, nada, me dio lugar en diferentes empresas, así que tan gratis no salió. Pero bueno, nada, de vuelta, es como un ejercicio que está muy interesante para que lo tengan en cuenta. Una vez que, bueno, tenemos el modelo listo, pasamos al render. Nosotros solemos utilizar Keyshot. No sé si ubican el programa.
No, yo no lo conozco. Sí, No. es para renderizar. Sí, exacto. Keyshot es un programa bueno, ahora ya salió la versión 10. Yo la recomiendo mucho y más allá de lo que yo diga, hay un montón de diseñadores que cada vez más se están abocando a este programa porque tiene la particularidad de hacer un muy buen render, un render de calidad con pocos pasos, con computadoras que quizás no necesariamente tengan que ser tan potentes. Igual cuanto más potente sea mejor porque puedes sacar mejores renders, pero no necesariamente necesitas algo muy, muy power. Y bueno, nada, y te da la posibilidad de generar texturas increíbles con nada. Entonces, ¿Cómo y es además, el nombre del software ese? Keyshot. Keyshot es K-E-Y, Shot. Shot. Ok, Si gracias. quieren, igual después les paso el link para descargar la última versión, Dale, sin buenísimo. problema. Espero acordarme todo. Perdón la pregunta, pero ¿a qué te referís con renderizar? Vos pones ahí los materiales y te tira como la textura sobre el... Exacto. Ustedes tienen, si quieren, después hacemos una mini prueba rápido para que lo vean. Ustedes tienen el modelo está dividido en capas, por ejemplo, no sé, los apliques de plástico translúcido, bueno, eso se llama aplique, después tenés la suela, después tenés el cuerpo, después tenés las tiras, entonces vos dividís todo eso en el programa de 3D. Entonces, eso queda seteado. Cuando vos abrís el programa, el motor de render, el motor de render detecta el volumen y detecta todas las capas. Entonces vos vas asignando a cada capa cada material. ¿Se entiende? Sí, sí. Cada Luis, importantísimo eso que acabas de destacar. Trabajar en capas permite organizar cada una de los componentes de esa pieza general. Es una forma de organizar el trabajo de acuerdo a la cantidad de piezas que tiene el objeto que ustedes están diseñando. Entonces les permite no solo ir detallando cada una por separado, sino después aplicarle las distintas texturas o colores que ustedes definan en eso. Y esto vale para las herramientas de representación 3D como para las herramientas de representación 2D. El trabajo en capas es como una metodología que utilizan las herramientas digitales. Es algo que incorporar, porque muchas veces cuando iniciamos el recorrido en las herramientas digitales no trabajamos en capas como parte como de un trabajo intuitivo que hacemos y con el tiempo comprendemos cuánto tiempo nos ahorra y cuánto nos facilita realizar determinadas tareas. Sí, dicen algunas, o sea que lo han experimentado. Igual para la tranquilidad de acá del público, a mí me costó entenderlo. Al principio era un desastre y no metía una sola capa y cuando empecé a trabajar con el motor de render, me obligaba a hacerlo. Entonces, porque claro, si no el motor de render te lo toma como un montón de cositas que están volando en el aire y anda a encontrarlos, porque acá, no sé, no los conté, pero tenés muchísimas piezas diferentes. Entonces, se vuelve caótico, si no. Te hago una consulta. Yo estoy usando Rhinoceros, pero también uso mucho SketchUp. ¿Se puede usar este motor de render con SketchUp? Sí. Sí. Tranquilamente. Bueno, y bueno, a esto después se le aplica lo que les decía. Este es mi logo personal, pero bueno, nada, se le aplica gráfica, a un nombre, fantasía, etcétera. No fui muy creativo, perdón por el nombre, pero no sé, me caí una sola idea. Y bueno, acá esto, digamos, esta parte es como más de presentación para el cliente, lo que se suele hacer es mostrar un poco. Esto es lo que nosotros hacemos, o quizás al acuerdo que nosotros solemos llegar en el estudio, como para decir, bueno, mostramos esta información y listo. Porque pasa algo, una cosa es lo que ustedes le muestran al cliente y otra cosa es la información interna o el detrás de escena, digamos, del estudio o del taller donde estén trabajando.
por lo general en el estudio suele quedar muchísima información extra. Ahí se genera todo un backup interminable. Entonces, muchas veces pasa, o no sé si les habrá pasado en la facultad, bueno, a mí nunca, porque siempre entregaba lo justo y necesario, pero puede pasar que si se exceden de información, el cliente no termina mirando, y es como que, esto me lo dijo una vez un diseñador gráfico, que voy a contar una anécdota chiquita. Fui a hacer mis tarjetas personales hace muchos años, y de verdad estaba muy excedido de información, pero muy excedido. Entonces, el hombre, en vez de agarrar la tarjeta así como estaba y hacer dinero, o sea, imprimir para que yo le pague y ya, el flaco me dijo, te voy a dar una recomendación. Me dice, el logo está buenísimo, pero con tu tarjeta estás queriendo decir mucho y no estás diciendo nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre tiende a exceder de información y en realidad no está diciendo nada. Entonces, quizás es mejor decir 2 o 3 cosas o una cosa puntual, clara, que se entienda y ya. Entonces nosotros lo que siempre tratamos de hacer es tratar de mostrar el objeto bien limpio en un entorno donde, bueno, se pueda leer bien, que contraste con el objeto. Acá la estrella de esto es el objeto, es el diseño que nosotros estamos proponiendo. Entonces no tiene que haber nada alrededor, o por lo menos es nuestra filosofía, no tiene que haber nada alrededor que contamine el producto, ¿sí? Después sí existen, digamos, otro tipo de renders donde, bueno, quizás hay una escena más compleja, donde por ahí, no sé, qué sé yo, esto se inserta en una persona y la persona va corriendo y haces una animación o haces que la zapatilla vuele y explote y qué sé yo. Todo eso se puede hacer, pero bueno, eso en realidad es más marketinero que lo que nosotros en realidad queremos hacer, que es mostrar el objeto para poder producirlo, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo. Y bueno, solemos hacer una breve explicación del concepto. De vuelta, algo muy simple, o sea, es tirar la idea que generó esto y listo. Este tipo de imágenes también las solemos hacer como para, nada, marcar algunas cositas a modo informativo, bueno, indicando, qué sé yo, a veces ni siquiera es tanta información, quizás, no sé, es mostrar que la suela está hecha de un, no sé, de un plástico reciclado que bueno, que, no sé, responde a ciertas características y ya. Quizás, no sé, es solamente esa parte lo que nosotros queremos vender o lo que queremos mostrar o lo que el cliente pidió también puede ser. Pero bueno, nada, acá yo lo que quise mostrar un poco es, bueno, cómo se mostraba, ¿no? El objeto con sus partes. Esto es un compacto de diferentes detalles y cosas que por ahí está bueno mostrar al cliente. Hay veces que por ahí se hacen, qué sé yo, más cosas o más detalles, o por ahí quiere ver, no sé, cómo está resuelto, no sé, la suela o la plantilla o estos cordoncitos, entonces ya se hace algo más detallado todavía de eso. Pero bueno, nada, en general se muestra algo así. O sea, ya es mostrar el objeto un poco más en detalle y que se vean diferentes partes o diferentes zonas, ¿no es cierto? Y bueno. Algo, Luis, de esto, porque me parece re importante, perdón que interrumpa, pero Sí, no, por favor. me parece importante no perder de vista, yo lo hablé un poco con las chicas, hay una tendencia actual a reducir y sintetizar la cantidad de información Sí. y reemplazarla o por imágenes o por iconos o por un texto como muy sutil. Esto es parte como de estrategias que se van perfeccionando, se van mejorando y a las que nos acostumbramos visualmente. Sí. Y hace 10 años, 15 años o 20 años, las representaciones gráficas tenían fondos más estridentes, otros recursos, como otra presencia, pero la tendencia actual es a limpiar la imagen. Entonces, con nuestras representaciones no podemos
corrernos de esas tendencias porque justamente son básicamente las que buscan, las que se buscan en la industria, las que busca un cliente, la que nos permite ir al punto clave de nuestra propuesta. Y lo destaco porque quizás en el ejercicio que veníamos haciendo esto estaba costando por la forma a la que están acostumbradas a trabajar, Sí. y me parece que lo has representado con muchísima claridad, aunque tus representaciones en este caso sean 3D y las chicas vienen o venimos trabajando solo con 2D, es importante ver esto. Por ejemplo, la anterior que tenía el detalle de las materialidades para cada parte, o esta que tiene detalles específicos de algunas zonas, con la imagen basta, con un buen zoom basta. En este caso porque se ven las texturas. En el caso de los figurines que ustedes hacen en 2D, cuando la textura no está aplicada al renderizado, pero la quieren mostrar, pueden incluir una burbuja, pero es eso, como algo bien sintético, y una relación entre dos partes como en la diapo anterior. Esta que era la... ¿Vieron con qué sutileza esta imagen? Que además no está ubicada de frente, ni del lateral, ni superior, es como, tiene un pequeño ángulo. Bueno, permite eso. Algunas de ustedes me mencionaban que no estaba bueno superponer líneas al objeto. Esta superposición es tan sutil que no obstaculiza para nada la representación del objeto, pero es así, que es muy sutil. Si nosotros ampliamos el grosor de esa línea o el color fuera, no sé, rojo en lugar de ese negro sutil, cambia. Esta es un ejercicio que tiene Luis recontra trabajado. Entonces, hoy, a partir de la identidad que tienen las presentaciones del estudio donde trabaja, las herramientas que él ha ido elaborando, el entrenamiento que tiene visual, llega a estas composiciones. No, esto no es que de un día para otro, ni que Luis lo hace desde toda la vida, imagino que hay un recorrido en esto. No, hay un recorrido, sí. Entonces, bueno, es como para que vayan, es un entrenamiento del ojo, es un entrenamiento en el uso de los recursos, de las herramientas, pero vean con qué claridad y qué síntesis logra relatar todo ese diseño que elaboró. Exacto. Sí, esto me pasaba incluso hasta hace un par de años, o un año tal vez también. Me costaba bastante entender esto de que, a ver, me costaba poner un objeto y entender que esto que les decía hoy del tema de la contaminación, ¿no? De información, que esté súper limpio, y veía a otros autores y decía, pero ¿cómo hizo que esa esferita perdida ahí en el aire, en un fondo blanco, le quede tan genial? Pero bueno, nada, es eso, es tratar de ver otros autores, entenderlo, es lo de la tendencia que dijo Luz, es importantísimo. Está bueno por ahí entender la tendencia, pero también tratar de uno poner lo suyo también, ¿no? Porque hay veces que por ahí se ve muchas cosas repetidas, pero bueno, digamos, en esa repetición tratar de meter algo que es propio. Quizás en nuestro caso podamos meter cosas que tengan que ver con el diseño del producto. Puede ser que ahí se genere un diferencial. Pero digamos, en materia de render, en materia de representación, bueno, nada, por lo menos es la tendencia que hay hoy, ¿no? Una página que recomiendo siempre muchísimo es Behance. Métanse ahí y ahí van a ver, digamos, las tendencias de diseñadores de lo que quieran, no solamente diseñadores industriales, diseño de todos los ámbitos. Del tipo de objeto que ustedes busquen, lo van a encontrar ahí. Y está muy bueno porque yo también tengo una página, tengo un perfil ahí, y nada, está bueno porque también es como que estás actualizado, perdón, ese es mi perrito, eh, están actualizados constantemente de lo que está dando vueltas por el mundo, de cualquier parte del mundo. Y nada, y a su vez también pueden compartir información. Me ha pasado que me han preguntado,
casualmente me han preguntado por esta textura de esta tela para otra zapatilla que había usado. Me han preguntado cómo la había generado. Y bueno, después eso se comparte, ese tipo de información. Entonces, nada, está bueno y los invito a que miren eso. Bueno, nada, y después acá, en realidad siempre se hace, hay un paso previo, lo que pasa es que me quedé sin tiempo, donde se muestran, digamos, posibilidades de color, posibilidades de materialización y hasta a veces posibilidades de otros potenciales usuarios. Porque imagino que habrán visto la psicología del color. Nada, o sea, muchas veces quizás el mismo volumen y cambiando la combinación de colores y texturas ya estás empezando a apuntar a otro tipo de público. Así que bueno, nada, acá lo mostré quizás muy rápido, pero bueno, eso también se hace. Bueno, y acá terminó esta presentación. Ahora, ¿quieren ver algo puntual? Tengo Keyshot, Photoshop o Rhino. Las tres. Y por ahí algo, no sé, Luz, ¿con qué vamos a trabajar o con qué nos recomendarías comenzar para los que no vimos ningún programa 3D? Lo mejor, Yo creo que igual lo ideal sería trabajar un poco de Photoshop para comprender. Yo creo que Photoshop, porque Rhino ni siquiera lo hemos instalado. Sí, porque Rhino cuesta un poco más todo, Sí. desde instalarlo, arrancar, todo, es otra percepción. No quiere decir que después no lo contratemos a Luis para futuras explotaciones laborales, pero No, yo les recomiendo que, bueno, ahora de vuelta, me quedé sin tiempo, pero ahora no me acuerdo, la verdad me acuerdo, también se los averiguo si quieren. De vuelta, lo hago sin compromiso, o sea, soy yo el loco de estas cosas que las quiere aprender todo el tiempo. Hay varios programas que son, digamos, de modelado específicos para indumentaria, que ya vienen seteados con ciertas cosas como para volver un poco más sencillo ese tipo de cosas. Pero amén de eso, esto es un comentario nada más, amén de eso, lo mejor de lo mejor de lo mejor, y esto es antes que Photoshop, es el lápiz y el papel. Eso se lo tienen que tatuar en la frente. O sea, toda gran idea arranca por ahí. Después lo demás, bueno, se va viendo. Siempre, o sea, en última instancia siempre tenés a alguien que te lo puede hacer o le podés pagar para que te lo haga. Obviamente si lo haces vos, lo vas a cobrar vos, claramente. Pero lo que me refiero es que lo más importante es eso. Entender primero cómo es esta idea en una hoja simple, la que tengan enfrente. No importa el gramaje, no importa nada. Eso no tiene nada que ver. Un lápiz, una lapicera, con lo que se sientan cómodos para trabajar, de color, lo que sea, no importa. Es plasmar la idea ahí. Y Photoshop, bueno, nada, ese es quizás el programa que les recomiendo digital para poder desarrollarse, bueno, nada, en lo que hagan. Y les digo más, ahora porque justo entré en un estudio donde, bueno, necesariamente tengo que modelar y, bueno, y necesitamos renders y cosas. Pero durante muchos años me defendí solamente con Photoshop. O sea, entregaba productos hechos con Photoshop. Te hago una pregunta. ¿Vos usás Photoshop para dibujar también? Por ejemplo, yo dibujo en Corel y Photoshop lo uso solamente para pintar, para sombras, para eso. No, vos lo usás para hacer el... Claro, lo que pasa que hay una pregunta. Bueno, lo que pasa es que en realidad Corel y Photoshop son dos programas que, si bien se trabajan en dos dimensiones, son diferentes. Con Corel o Illustrator vos trabajás con vectores. Y Photoshop te da la posibilidad de trabajar con bits, o sea, es dibujo libre. O sea, así hablando mal y pronto, es dibujo libre. Entonces, Photoshop te permite eso, te permite dibujar con herramientas más optimizadas
a nivel digital. Entonces, si vos querés hacer, por ejemplo, un degradé, ¿no? O un pasaje de sombras, de una sombra a luz, a iluminación, es mucho más fácil y más fluido lograrlo con Photoshop que con Corel. Porque Corel te va a pedir todo el tiempo información y aparte se te cierra. Claro. Te va a pedir mucha información para lograr lo que quieras lograr y probablemente no te quede bien. Entonces, No. yo, por ejemplo, ¿no? Me imagino, la verdad, no, textil no hice, creo que no hice nada y sería un lindo desafío, es más, me lo voy a proponer, lo voy a hacer, después se los muestro a ver qué opinan. Pero, por ejemplo, me imagino, no sé, voy a tirar una idea, la primera que se me viene a la cabeza, me imagino un buzo donde, digamos, para mostrarlo, por ahí estaría bueno mostrarlo en volumen y que tenga, digamos, características, no sé, de arrugas o alguna situación o algún cambio de textura o algún cambio de material, y Photoshop te permite generar esa situación. En cambio, Corel, si lo tenés que generar, es sumamente difícil. Y te digo, con la experiencia que tengo, creo que estaría un día pensando cómo podría hacerlo. Hay gente igual que hace cosas increíbles, pero... Pero para pintar Corel es dificilísimo, tenés que cerrar todas las curvas, esto es un desastre. Por eso, no. Sí, por eso. Pero lo que yo te quería preguntar era el tema de que si vos generás el dibujo directamente con Photoshop, si vos haces las líneas y haces la forma. No, en mi caso puntual no, porque tuve que, y esto es una costumbre que me quedó de tercermundista, que es dibujar en una hoja lo que quieras. Entonces a esa hoja lo que hago es le saco una buena foto con el celular y lo subo a la compu. Entonces en la compu lo que hago es, bueno, nada, es como si lo estuvieras escaneando, ¿sí? Pero como no tengo escáner, le saco foto. En el laburo sí tenemos todo. Pero ya me quedó esa costumbre. Entonces en vez de levantarme e ir del escritorio al escáner, le saco una foto, ¿entendés? Y lo subo rápido y me pongo a dibujar con el mouse. Que también está la tablet, pero no la uso. Claro, eso era lo que te preguntaba. Claro, me quedó eso. Entonces yo tengo el dibujo digitalizado, o sea, el dibujo, o la foto del dibujo inserta en el programa, y entonces ahí arriba, como Photoshop trabaja por capas, empiezo a trabajar, a tirarle, a asignarle texturas y cosas y qué sé yo, información, y a medida que voy sumando capas, le voy generando, bueno, diferentes situaciones. Pero, bueno, de vuelta, lo que tiene Photoshop es que permite, hacer cosas increíbles con muy poco. ¿Querés mostrar un ejemplo, Luis? Rapidito en Photoshop. Sí. ¿Están viendo? Sí. Bueno, acá agarré, no sé, una tela que tenía. No sé ni dónde salió, pero bueno, está. Voy a hacer algo como muy simple, pero bueno, es como para que entiendan también un poco cómo trabaja el programa. Yo acá en la capa 0, esto que acabo de seleccionar, ¿lo ven? Es el objeto que tengo. En este caso es una imagen de una tela, ¿sí? Y yo quiero generarle, digamos, algún tipo de volumen a esto. Tengo que generar una capa nueva y acá, en base a esto, empiezo a trabajar. El programa se divide, todos los programas en realidad, se dividen tiene como doble entrada, ¿no? De este lado tienen todas las herramientas básicas y acá arriba son las mismas herramientas, podríamos decir, pero para editar eso. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hacer algo más simple todavía. Voy a esto, le voy a tirar un color. ¿Qué pasa? Le tiro un color de fondo. Voy a generar otra capa y voy a dibujar una esfera. Esta herramienta que estoy usando, vayan sacando cuenta porque son re poquitas las herramientas que suelo usar. Esta es una herramienta de selección, o sea, es un círculo, no tiene nada de otro planeta. Entonces lo que voy a hacer es voy a empezar a dibujar. Para dibujar tengo dos maneras, o clic derecho y contorneo, o agarro el pincel.
agarra el pincel. El pincel tiene, diferentes formas, ¿no? Depende de lo que quieran hacer, lo utilizan. Yo, sinceramente, los únicos que uso es el primero y el segundo. Y lo único que le cambio es el tamaño y la opacidad. Si yo le bajo la opacidad, me queda más blando. Si se la subo, me queda más duro. ¿Entienden? Así. Entonces, vamos a hacer una esfera. Acá, nosotros Hay tenemos... pinceles que para nosotras de indumentaria nos sirven para imitar la costura. Exactamente, exactamente. Bueno, acá estoy dibujando con el mouse, ¿eh? O sea, esperen que acá hay algo que no está funcionando. Ahí. Ahí está, ahora sí. ¿Ven cómo voy maquillando, digamos, vamos a decirlo así, el volumen? Tengo esto por un lado. Elijo otra capa y le doy blanco. Le voy a asignar una luz. Vamos a suponer que la luz entra de este lado. Entonces, ahí en principio tendría una esfera, pero hay algo que está mal acá. Si lo observan, se van a dar cuenta que en una esfera en realidad la sombra no es así. O sea, acá es como si esto tuviera un chichón o algo, se ve medio raro. Entonces, para ablandar, digamos, esto, hay que empezar a regular. Este era, ¿no? Sí. Entonces se emplean filtros. Esta es la tercera herramienta, creo que vengo usando. Bueno, acá tienen diferentes filtros. Los filtros, estos filtros lo que hacen es, de vuelta, ablandar la superficie. ¿Sí? Entonces voy a elegir desenfoque movimiento. Le doy la dirección que quiero. ¿Se dan cuenta cómo lo suaviza? ¿Ven? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Y lo mismo hago con la luz, porque la luz también está como súper agresiva. O sea, eso en realidad no es así, en la realidad. Entonces, ¿ven cómo queda? Ahora, lo que yo arreglaría es, por ejemplo, la sombra es como que la veo también como muy violenta. Entonces le bajo la opacidad. Bajo la opacidad, ping. Y la luz también la veo un toque violenta, así que la voy a bajar. Ahí, vamos a suponer. Ahora, vamos a suponer que esto es, no sé, de vidrio. Voy a agarrar la de selección. ¿Están todos ahí, no? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Estamos acá, Porque estamos acá. de golpe no escucho nada y siento que estoy hablando solo en... Estamos. Bueno, No, estamos muy ahí. atentos. Generé una capa nueva. Ahora yo quiero, la característica que quizás tiene el vidrio es que se ve el espesor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es contornear esto, clic derecho, contorno, y le voy a dar, a ver, interior ahí, pin. Bien. Entonces, de vuelta, le bajo la opacidad a esto. Lo voy a duplicar porque ahí tengo el espesor externo nada más. Y hacer así para que se vea. Ahí. Bien, ahí tenemos el doble espesor. Pero, vamos de vuelta. Esto en la realidad no se ve así. O sea, esto es como un ejercicio que suelo hacer cuando estoy trabajando. Me pongo a hablar solo. Lo miro y digo, ¿esto se ve así en la realidad? No, no se ve así. ¿Y cómo se ve en la realidad? Empezás a mirar objetos que tengan estas características y prestando atención te das cuenta cómo son. Entonces, es muy probable que del lado de la luz sea un toque más intenso y del lado de la sombra se borre un poco más. Entonces, con la goma estoy borrando. Y en el otro lo mismo. Uy. Lo que tiene de bueno Photoshop es que tiene control Z. Que cuando dibujas a mano eso no existe. Del estrecho también.
Bueno, ahí. Y si yo quisiera volverlo por ahí más brilloso, ahí. Le vamos a dar un poco más de luz. ¿Trabajás cada efecto por capa? Exactamente. Esto va así y probablemente acá, bueno, voy a ver si me sale a ver, vamos a hacer, vamos a fabricar un foco. Y a esto le vamos a aplicar el brillo. Esto que tienen acá arriba es un foco ficticio, ¿no? Que le acabo de inventar. Entonces, en la realidad, esta esfera de vidrio debería reflejar lo que está viendo, ¿correcto? Sí. Entonces, esto voy a hacer así. Y acá lo que estoy usando es una herramienta de transformación, digamos. Lo que hago es deformar El objeto. Exacto. Ahí copio la curvatura de la esfera, más o menos ahí. Esto así. Esto ya es como igual un criterio de cada uno, ¿no? O sea, es ir jugando, ir viendo. Bueno, ahí, más o menos ahí. Acá me quedó medio. Esto no debería quedar así porque, nada, si la esfera es perfecta, esto no sucede. Pero bueno, no importa. Perdónenme si lo queda así. Listo. Vamos Después ahí. te hago una pregunta sobre las texturas cuando termines de Dale. esto. A mí me pasa, por ejemplo, de que quiero poner una textura en una indumentaria, ponerles un pantalón de jean. Y Sí. encuentro ese dibujo, busco en Pinterest, en algún lado, textura de jean y lo encuentro. Yo sé que Sí. hay una forma de trasladarlo al Photoshop y después pegarlo en una prenda, Sí, 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 pero sí. Lo que podés hacer es, lo que, a ver, son dos cosas que tenés que tener en cuenta cuando haces eso. Cuando vos conseguís una textura en internet, lo más probable es que la textura sea como esto. ¿Ya? sí, como la que tenías al principio. Exacto. Uy, esta. Sí. Pero si vos prestás atención, fíjate que está todo plano. Claro, eso es lo que te quería decir, que Claro, después si lo pegás queda plano. exactamente. Parece que estoy diciendo una novedad, pero en realidad no. Entonces, esto lo que tenés que hacer es darle perspectiva. Entonces, vos tenés acá esta herramientita que está acá arriba, ves que dice cambiar en. Sí, ¿Lo ubicás? Bueno, es la herramienta de sí, transformación. Entonces, vos le podés hacer eso, le das a esa herramientita y podés generarle perspectiva. ¿Ves cómo se deforma? sí. Y si prestás atención de vuelta, fíjate que la trama que hay en esta zona, a ver, no sé si se llega a ver, pero lo voy a marcar. Sí, se ve más juntita. Claro, acá se ve más juntita y acá se ve más espaciada. Entonces esa herramienta lo que te permite es, eh, si por ejemplo tenés, no sé, una esfera, vamos de vuelta con la esfera. Vos tenés la esfera y tenés esa textura enfrente, lo que te permite es hacer esto, ¿entendés? Claro. Es como envolver el No volumen. sé, no sé, yo no veo ahora. No sé si vos, no sé si todos ven, yo no veo. Veo a la gente nada más. Ah, sí, porque me salí del Ah, Salió. te hago una consulta. Dale. Yo el otro día estaba haciendo una textura para Sí, una madera. sí, Descargué la textura de internet, pero sí. al ponerlo en mosaico, eh, me fue creando, viste, la textura acá, la línea, o sea, como la raya, después la Sí. textura de vuelta, eso en Photoshop. ¿Cómo se puede lograr para que directamente quede en mosaico y no se note esa raya? No sé si me entendés lo que te Sí, digo. sí, te entiendo. Pero ¿en qué lo aplicaste eso? Lo apliqué en una madera de un mueble. Pero bueno, yo la Pero, textura la descargué de internet y la quería en Photoshop hacer ese efecto para que no se note que está pegada una al lado de la otra.
Claro, pero digo, lo metiste en un programa. Claro, ¿Qué programa? en SketchUp. SketchUp. En general, cualquier programa, sí, eso pasa hasta incluso en Keyshot, en todos los programas pasa. En realidad ahí tenés dos maneras de solucionarlo. Una es en el mismo programa modificarlo y llevarlo o sea, editarlo, setearlo. Hacer madera es bastante difícil, porque la madera, digamos, para dejarlo real, es como que tenés que estar muy atento al comportamiento del nudo, Claro, encima del tipo de nudo por el tipo de la madera, y además tener en cuenta la forma de dónde lo estás aplicando, del objeto, de la parte o lo que sea. ¿Eh? O incluso, otra más, una tercera, es la forma a ver, de procesado que tiene. Por ejemplo, si es una placa, bueno, no sé, pone una placa de MDF enchapada, no es lo mismo que una madera maciza, actúa diferente. El programa, lo que tiene, todos los programas tienen cinco maneras de aplicarlo, pero te voy a nombrar dos nada más. Una es V, que es la que quizás te conviene a vos, googlealo después, que lo que hace es copiarte exactamente la forma. V corta. Sí. Bien, Y la otra es asignando cara por cara. Por ejemplo, si vos tenés un listón, asignar cara por cara. claro, Pero, eso es lo que hacía yo, asignar cara por cara. claro, si prestan atención, hay muchos renders de madera que suelen estar mal, porque por ahí tienen una madera plana, ¿no es cierto? Sí, una placa. Entonces, si vos lo ves de arriba, tiene todas las vetas perfectas, pero de golpe lo ves en el canto, y el canto te lo hacen así, en este sentido. Y eso en la realidad no es así. Lo van a ver en un montón de renders. Esos renders están mal hechos. En Claro, esos casos lo que tenés que hacer es, ahí sí, dividís. Tenés la tapa de arriba, la tapa de abajo en una capa y el canto en otra capa distinta. Entonces asignás dos veces el material. claro, sí, Entonces me de pasó esa con el manera piso. podés manipular la dirección de la beta y darle la dirección real. Te hago una Pero bueno, consulta. ¿Alguna página donde se puedan descargar texturas así como madera, como cosas así, de cualquier tipo de cosa, pero que la pueda aplicar en modo mosaico y que no se noten esas formas? ¿O hay que comprarlas las texturas que están buenas? no, yo me bajo todas. Claro, porque me pongo a buscar y todas tienen, viste, un iconito en el medio, una cosita que tenés que andar ahí. Lo que pasa es que tenés que todo esto es para todos. La información que busquen siempre en inglés. Sí, Nunca en español porque no van a encontrar nada. Nada. Entonces siempre tiene que ser en inglés y tratar de buscar imágenes de tamaño grande. muy grande, sí. Porque tengo para donarte unas texturas de madera muy buenas. Dale, tremendo. Y Esa después la pasame tengo. el link del programita este que me dijiste para hacer los renders. Yo ahora estoy trabajando con Rhinoceros también, poco, pero bueno, me interesa aprender a hacer los renders y también si se pueden aplicar a SketchUp, buenísimo, porque estoy haciendo unos muebles y bueno, Dale, quiero hacer unos renders sobre eso y si me pasas textura de madera, tremendo. dale. A ver, déjame ver rápidamente. ¿Están viendo la compu, no? Sí. A ver. Sí, Por ejemplo, esto lo hice en Keyshot. claro. Pero, es lo que te decía. Bueno, no quiero aburrir mucho con esto, ahora volvemos a lo anterior. Dale. Pero lo que te decía, esto en la vida real debería tener por lo menos un corte acá, de unión, digamos, de las dos piezas, y acá, por ende, la dirección debería, en esta madera, perdón, en esta pieza debería ser en este sentido, pero fíjate que acá abajo ya no es así. Y esta, en este sentido, por cuestiones mecánicas también, está media dudosa, está media polémica. Pero bueno, nada, son todos detalles a tener en cuenta para lograr un render de calidad, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, nada, y a su vez también como eh,
para que esto sea creíble, ¿no es cierto? Porque Que yo te lo puedo bajar. detalle igual que nosotras, por ejemplo, con indumentaria, para mí estaba re bien hecho. No, le falta. Claro, está bueno Yo porque no podés vi diseñar algo y directamente, en vez de construirlo, haces el render y subís la foto del render. Vendo este claro. cajón. Yo he vendido muchas cosas, Muchas cosas que no las hiciste en realidad. claro. Incluso con dibujos solos. Claro, claro. Eso se puede implementar, profe, a los tacos para zapatos, por ejemplo. Por Ahí va a quedar ejemplo, hermoso eso. El Keyshot Una tiene un montón explicación. de texturas. Creo que tiene de madera. tiene muchas, sí, tiene muchas. Pero bueno, de vuelta, para aquellos que quieran Keyshot, sí, y para aquellos que quieran Photoshop pueden lograr lo mismo con Photoshop, lo mismo. Incluso hasta les saldría más barato hacerlo, desde todo punto de vista, de dolores de cabeza y todo. Porque esa textura, de vuelta, como lo que le explicaba recién, por ejemplo, tienen el taco, es un cilindro, entonces aplican la textura arriba y lo que hacen para generarle volumen es generarle sombras. Sombras y luces y con eso le dan el volumen y lo pueden aplicar perfectamente al taco en este caso. Y diferentes maderas. Una particularidad de todo esto que cuenta Luis es la capacidad de observación previa. Si ustedes no observan previamente cómo se comportan las morfologías y las texturas aplicadas a ellas, después hay incongruencias en el renderizado. Entonces, es importante no quedarse como en lo digital solamente y delegarle a las herramientas las estrategias para representarlas, sino ustedes controlar y manejar eso. Por eso Luis también hace mucho hincapié en el dibujo y en el boceto manual, porque lo primero tiene que estar, digamos, bajando de la idea a si ustedes delegan todo en las herramientas digitales, se pierde de vista mucho la representación real de eso. Y construimos una ilusión muchas veces que no tiene coincidencia con lo real. Entonces, en la aplicación de texturas suele haber esas pequeñas fallas que a veces son perceptibles y a veces solo son perceptibles por ojos muy entrenados o por quienes producen que saben que así no se comportan los materiales. El ojo quizás común, las representaciones son maravillosas, pero cuando empezamos a ver cómo se comportan, cómo se adaptan a determinados volúmenes, cómo esa materialidad se trabaja en el campo productivo, bueno, hay que ver cómo se conjugan esas cosas. En indumentaria particularmente, los cortes de las telas son fundamentales en un sentido o en otro, no se corta. Claro, exacto. Porque se deforma, porque se pierden ciertas propiedades, entonces eso no puede perderse de vista en la representación, lo tienen que controlar ustedes. Es clave que suceda así. Es como un ejercicio de observación muy importante el que hay que hacer previamente. Digamos, es parte de la planificación. Acá, en todo esto que fue contando Luis, lo que él no pierde de vista, aunque no lo relate, es la planificación de esa comunicación. Él primero planifica y después ejecuta con las herramientas. Exacto. Siempre tienen que tener en cuenta eso, entender que todo esto que les estoy mostrando son herramientas, ¿sí? No es que es eso, siempre recomiendo, ¿no? Que la práctica y todo eso, y que chusmen y se metan a investigar. Cuanto más afiladas tengan esas herramientas, mayor, digamos, quizás alcance tengan después, incluso para poder ustedes elegir qué quieren hacer, qué trabajos quieren hacer. Nada, eso es sumamente importante, que vayan afilando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Lleva años también, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Esto se los digo no para que se frustren, sino como para que digan, bueno, listo, es el momento hoy de, cuando corta, de escuchar hablar a este muchacho, agarro una hoja y un lápiz y bajo la idea que yo tengo ahora, se me acaban de ocurrir un par de ideas. Para, bueno, nada, practicar un poco y ablandar la mano. Una vez que ablandan eso, después se empieza a ablandar todo. O sea, la cabeza, la forma de ver las cosas. Nada, es una cadena. Pero bueno, nada, de vuelta, como les dije al principio,
No necesariamente el perfil tiene que ir por este lado, puede ir por otro lado. Pero bueno, está bueno, aunque sea, no quiero bajar mucho la vara, pero aunque sea entender que el dibujo es sumamente importante en nuestra carrera, es nuestro idioma. O sea, nosotros hablamos a través de eso, a través de las representaciones. Eh, a la hora de comunicarse en un estudio de diseño van a tener que dibujar, les guste o no les guste, eso sí. O sea, de esa no van a zafar, dibujen bien, dibujen mal, van a tener que dibujar, sí o sí. Porque hay cosas que se van a dar cuenta que es un lenguaje que si no se aplica, no se entiende. ¿Sí? Yo les puedo decir, no, y si unimos esta madera con esta otra madera, ¿y cómo? No, pero así y así. No, pero dibújamelo, porque no lo entiendo. Haceme un plano, haceme una vista, haceme un corte, algo. Necesito que lo dibujes. Bueno, eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y el día del diseñador arranca siempre con un dibujito en una hoja, de lo que sea que haya que hacer en el día. Y en mi caso, siempre termina también con un dibujito. Importante. ¿Alguna? Ahí va. ¿Nada? ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Yo te quiero hacer una consulta. Milagros. Eh, Hace muchos años que no uso el Photoshop y me gusta dibujar mucho a mano. Muy bien. Y te quería preguntar, cuando vos haces, porque yo estaba intentando hacer lo mismo, ¿no? De sacar la fotografía y Sí, pasarla, sí. ¿qué herramienta utilizás para poder marcar bien los contornos o pasarla al programa? Muy buena pregunta. Si querés lo vemos 2 minutos. Mirá, Sí, me encantaría. dale. Vos tenés, vamos de vuelta con el fondito, usás herramienta esta, fíjate, ahí está, herramienta pluma, y por ejemplo, no sé, tenés, no sé, vamos a dibujar una especie de botella, a ver. Acá, espera, primero tenés que tener una capa seleccionada, ¿no? Tenés esto, que está amorfo por ahora. Vamos a suponer que nosotros tenemos el dibujo por detrás. Entonces, lo que hago es, creo una máscara vectorial. Este es mi método, hay miles de métodos. Este es el mío. Creás una máscara vectorial y de vuelta vas acá a herramienta convertir punto de ancla y empezás a deformar, como esto es lo mismo que si estuvieras laburando en Corel. ¿Ves? Empezás a laburar los vectores. Sí. Ahí. Suponiendo que vos atrás tengas tu dibujo, le bajás la opacidad. Espera, al fondo, le bajás la opacidad y se te transparenta el dibujo, ¿no es cierto? Bueno, y acá, vamos a suponer que esto queda ahí. Esto puede ser cualquier forma, cualquiera, la que se le ocurra, con diferentes complejidades. Ahí más o menos. Y nada, y lo mismo, acá una vez que tenés este vector, empiezas a aplicarle. ¿Eh? Bárbaro. Listo. De vuelta filtro. Yo uso mucho filtro porque es lo que les decía, genera mayor fluidez, digamos, al dibujo, queda como más real, ¿no? Y a medida que le van aplicando capas, nada, se va generando cada vez más profundidad en el dibujo. Buenísimo. ¿Sí? Pero es esa y listo, no hay mucho más. Después, digamos, la cantidad de capas que le metas, cómo lo vayas laburando, etcétera, nada, va a ir en el desarrollo que le metas. Le voy a dar un poco. Ahí.
¿Ven? Entonces, de vuelta, acá a medida que voy metiendo capas y cosas, nada, le voy dando forma. Pero ven que es como ir esculpiendo la forma. ¿Eh? Muchas gracias. No, por favor. ¿Y así? ¿Otra pregunta? Voy a ver 400 veces el video, eso seguro, la grabación. Ah, está Y voy a grabando. intentar hacerlo, porque ya que estoy. Igual cualquier cosa, siempre lo digo, pero después no me habla nadie. Cuando tengan una duda, me escriben y yo se los contesto. Si me tardo es porque estoy ocupado, pero no tengo problema. Para cualquier proyecto. No sé, bueno, no resuelvo cosas de facultad. Pero si tienen algo así en mente, o mirá, estoy queriendo hacer esto, no sé cómo encararlo, los asesoro, les digo, no tengo problema. O si tienen alguna pregunta, algún programa, o no sé, de lo que sea, de dibujo, de lo que sea, me preguntan. No hay problema. Genial, gracias. Qué bien, No, por favor. gracias. O mismo si necesitan los programas, yo se los paso, los tengo todos. Sí, yo te voy a manguear el del render. Dale, Y bueno, y alguna textura que tengas por ahí. dale. No, tengo una banda. Ahí, Nico, no sé si viste que Michelle te aclaraba que en FreePic puedes encontrar texturas y también está Pexels, que Sí. son dos plataformas que tienen muy buena calidad en las imágenes. O sea, Sí. tenés garantizado calidad, no siempre tenés garantizada la imagen que vos estás buscando, Claro, sí, pero la sí conozco, hay FreePic. buenas soluciones. Sí. FreePic, ¿y cuál es la otra? Pexels. En lugar de pixel es con E al principio y con S al final. Es española, creo. Pexels. Unsplash también tiene muy buena calidad de imágenes y Bien. gratis. Sí. Excelente. Podemos Y armar también un recursero. Pixabay. Lo que tiene que, bueno, que todas las páginas sí tenés que, el buscador es en inglés, o sea que tenés Sí. que Sí, tener una misma eso que idea. aclaró Luis es clave porque en general funciona así para todo. Sí. Y otra cosa, si estás para Nico, si está estudiando en la UPSO, tanto el Keyshot como el Marvelous, todos esos están instalados en todas las máquinas. Si vos los solicitás, no van a tener ningún problema de pasártelo. Bien. Sí, igual en todo caso también es buscar en internet y lo encontrás. O sea, Sí, ahí sí, si él sí. justo tiene el link, o sea, si tiene justo el programa con el crack y todo y anda, me viene al pelo. Si no, bueno, es ponerse a googlear y renegar un poco, pero se consigue. Ujú. Sí, lo bueno es que se consigue todo, que hay mucho tutorial para Bueno, instalar. sí, en YouTube Sí. tienen lo que quieran aprender, lo tienen ahí. Yo aprendí 3D Max mirando tutoriales de YouTube. El otro Yo día, vos sabés que aprendí yo a tengo, sombrear y aparte de... eso mirando también, porque no tenía ni idea cómo sombrear en dibujo y cuando hice las presentaciones de indumentaria siempre veía que me quedaban todos los figurines chatos, o sea, Claro, pintados, todo, pero chato y era muy feo. Entonces empezando a mirar videos aprendí a sombrear, porque no claro, tenía ni idea. Hay una claro. que es el gusainiano, creo que es un filtro para las sombras, está Eh, buenísimo en Photoshop. Vos sabés que Gaussian. yo aparte de estar estudiando diseño, tengo panadería Ujú. y estoy ahora, bueno, la diseñadora me está haciendo el proyecto para hacer la reforma del negocio Sí, y me mandó el archivo en 3D Studio. ¿3D Studio es? Max, Sí. sí, 3D sí. Max. Bueno, me descargué 3D Max todo y no pude haber forma de abrirlo. O sea, lo abrí, pero no sé, Hay me que ver reperdí por todos lados. la Lo abrí en versión. Rhinoceros, me bajé la última versión. Lo abrí en Rhinoceros y andaba, pero como que no se veía lo que se tenía que ver, como que lo tuve que importar. No, lo que pasa es que son dos programas distintos. Rhino es paramétrico y el otro es por polígonos.
Entonces, a ver, una cosa que tienen que entender de eso, que es una pavada y no tan una pavada porque no, eso como que tampoco se habla en la facultad. Vos tenés el mundo del 3D y el mundo real. El mundo del 3D se usan programas como Cinema 4D, 3D Max, Modo, ZBrush, bueno, todos esos que son programas que se producen objetos que son solamente para el mundo del 3D. ¿Eso qué significa? Que son infinitos, no tienen ningún tipo de parámetro, no tienen ni profundidad, ni altura, ni no tienen nada. O sea, vos podés hacer una esfera y esa esfera no la podés fabricar, ¿sí? No la podés llevar a la realidad. Los paramétricos, que digamos, solemos renegar mucho con ellos porque vos para generar cualquier tipo de curva o plano, lo que sea, sí o sí necesitas medidas. No podés trabajar, o sea, no podés hacer nada. Por ejemplo, la zapatilla yo la hice con medidas reales. Es una zapatilla que se puede fabricar. Pero si yo lo hubiera hecho en Max, primero que lo hubiera podido hacer muchísimo más rápido. Pero, no, de vuelta, yo ahora, por ejemplo, esta idea la podría vender tranquilamente. Pero si yo lo hubiera hecho en Max, y ya perdería, digamos, valor para producirla, para fabricarla. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay. O sea Entonces, que no te conviene usar Max, entonces. Yo la uso para cosas conceptuales. Yo sé que es algo que no se va a producir y no pasa nada, lo hago, lo uso. Claro. Lo que tienen esos programas es que vos generás una forma sumamente básica, aplicás un comando puntual, por ejemplo, Turbo Smooth, y lo que hace es te genera toda la información que le falta para armar ese objeto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me gustan mucho los autos. Entonces, si yo tengo que dibujar un auto en Rhino o en Solid o en lo que sea, puedo estar 2 meses. En cambio, con Max lo hago no sé, en 1 hora tengo un mega auto. Es mucho más rápido. Es medio complejo entenderlo, pero es otra cosa. Son 2 cosas diferentes. Igual los arquitectos hacen eso. No sé por qué laburan con Max. No sé, la verdad que no No, sé. pero además una particularidad que suele pasar en nuestras disciplinas y en otras es casi roza la representación artística, ¿no? Una cosa es lo que necesitamos para el campo productivo y otra cosa es lo que se necesita como para atraer visualmente a alguien o atraer mediante estrategias de tecnología actualizada. Sí. Y es importante eso tenerlo con claridad. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta siempre pensando para qué y para quiénes. Porque además es un gasto de tiempo y energía. Entonces, si yo tengo que hacer 3 veces la misma representación, para que vos no tengas compatibilidad, para que después cueste que nos entendamos, que nos comuniquemos, o que para después cueste trasladar eso que vos... que te pasa a vos, que ahora sos cliente, después lo tenemos que trasladar al campo productivo, es como un triple esfuerzo. Y tengo que armar una representación al cliente, otra al carpintero y otra al, no sé, al maestro mayor de obras. Y es un delirio eso. Entonces, hay herramientas que permiten sintetizar y también hay estrategias. Por eso es muy necesario planificar. En líneas generales, por ejemplo, en diseño industrial, se han sintetizado muchísimo los recursos entre Rhino y Solid, dependiendo del tipo de industria y dependiendo de lo que querramos hacer. Uno porque es más blando, el otro porque es más mecánico y tiene unas funciones más vinculadas a recursos técnicos. Pero el resto, 3D Max, yo hacía mucho que no escuchaba... hacía mucho que no escuchaba a alguien que lo utilice para este tipo de representaciones. Por ahí en animaciones sí, en el ámbito de lo multimedial o audiovisual sí, pero en el ámbito de la arquitectura y el diseño industrial hace mucho tiempo que yo no lo escuchaba. Pero es también una cuestión de hábito, Es como... Sí, tal vez fue la herramienta que aprendió ella en la universidad. Claro, es eso. Que hayan estudiado en esa herramienta y después, bueno... Es probable. Con eso.
Sí, ese es un poco el desafío también de cada una o de cada uno en, bueno, vieron que esto, si nos quedamos solo con lo que nos deja la formación académica, y por ejemplo, en mi formación, que arrancó cuando en el 2005 como Luis, yo lo hice hasta 2010 creo que me recibí, no me acuerdo, pero la verdad es que no tuve ningún tipo de formación en herramientas, todo fue recontra autodidacta, y de esto, el boca en boca, che, ¿qué están usando en la industria? Te sugiero que aprendas este programa porque este ya está desactualizado, y mientras tanto había un seminario cuatrimestral en toda la carrera que aportaba Rhino, pero la verdad que muy poco. Y todo eso es eso, el boca en boca, el seguir tendencias. En ese momento no había tanta red social como para ir viendo en qué estaban los profesionales o con qué herramientas trabajaban, ni tanto tutorial en YouTube, cosa que para mí es buenísimo. O sea, aprovechar esa democracia y esa generosidad que tienen los profesionales, ¿no? Porque no se guardan ningún tip muchos de esos tutoriales. Aportan todo, porque entendieron que la mezquindad no colabora en nada, y porque además cada quien aprovecha esas potencialidades o esos recursos de una forma particular. Mezquinar un tip sobre cómo realizar un boceto, sobre qué programa utilizar o con qué herramienta trabajar, es de mal profesional o mal compañero, no es claro, no es tener mejor competitividad en el mercado, para nada. Como que hay algo en este laburo generacional que tiene que ver con eso, con compartirnos todo. Y sin embargo conservar esto, que todos podamos tener un campo de aplicación o un desarrollo profesional particular. Pero esto, en la de formación profesional, hay que estar atentos a, bueno, yo para esta materia tengo que aprender este programa, perfecto. Lo hago como parte de los objetivos que tiene la materia, no necesariamente esos objetivos son los que tienen distintos ámbitos de la industria o distintos campos productivos, o la arquitectura, o digo, la presentación de planos también tiene distintos lenguajes dependiendo el ámbito. No es lo mismo hacer planos para carpintería que para, no sé, el ámbito de la metalúrgica o para el ámbito de la industria plástica. Cada uno tiene recursos y elementos distintos, y es como re importante estar atento a eso, porque cambian mucho las condiciones de representación. El principio es el mismo, pero hay que ajustar el lenguaje o algunas estrategias de ese lenguaje. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más para Luis, porque ya estamos como en horario para ir cerrando, no agotarnos. Te propongo, Luis, una cosa, y queda todo el resto como testigo, así nos comprometemos los dos y nos colgamos, esto porque yo también cuelgo. Llamemos después un recursero con algunos enlaces y algunas plataformas desde las cuales descargar o programas, o esto, tener el recursero de las imágenes, de algunas estrategias. Así que lo armamos, lo compartimos y lo dejamos ahí a disposición de cada uno. Sí, eso está buenísimo. Nada, como decía, retomando un poco lo que dijo ahora, lo último, Luz, que está buenísimo. Cuando arranqué me pasó lo mismo que a ella. No había, quizás en mi caso no había profesores que mostraran lo que yo quería ver. Preguntar era como, bueno, el compañero al lado estaba igual o peor que vos. No, internet, o sea, pues, no sé, pará, ¿cuánto pasó ya el 2005? Qué viejo que estamos, Lu. Pero bueno, internet estaba ahí, como en medio naciendo, entonces nada, se complicaba la cosa. Entonces como que éramos todos un poco, había que usar mucho la imaginación. Y bueno, nada, y a mí me pasó en lo personal que cuando quise empezar a grabar información, había mucho de eso, había mucha gente egoísta que por ahí no lo quería compartir,
o incluso hasta ni siquiera mostrar una idea, que bueno, nada, o sea, digo, con tu idea no voy a hacer mucho, no, digo, quizás es más ver cómo hiciste, cómo modelaste, cómo lo renderizaste, en qué pensaste para desarrollar eso, bueno, etcétera. Y nada, estaba muy difícil. Y bueno, nada, ahora me parece que eso cambió mucho. Yo siempre tengo ese recuerdo y trato de cambiar un poco eso, ¿no? Desde mi lugar. Y nada, y siempre le agradezco también que me invite porque es una manera de visibilizar gente, no lo digo solamente por mí, sino creo que va a traer más invitados de otras áreas, que bueno, que nada, que son personas que saben, que están ahí, y que está bueno porque nos nutre a todos, ¿sí? De vuelta, en lo que me refiere a mi área, nada, cuando necesiten, lo que necesiten, me preguntan. Ojalá no estuviera esta situación, sino iría presencial y bueno, y haríamos ahí en vivo cómo mostraríamos todo, pero bueno, está complicado. Y bueno, nada, así con todo, ¿no? O mismo, qué sé yo, que una persona te muestre cómo, no sé, se suelda, o una persona que te muestre cómo se cose, ni idea. Pero nada, eso está bueno, eso está buenísimo, no solamente, sobre todo en la disciplina que manejamos, si no vemos y no tenemos una persona al lado, quizás es medio contradictorio con lo de YouTube, pero con lo que decíamos en lo de YouTube, eso también es importante. Pero digo, está bueno si hay gente acá en el país re capaz y tiene la voluntad de mostrar lo que hace, es buenísimo, es excelente. Así que bueno, nada, espero les haya servido y bueno, de vuelta, lo que necesiten, cuenten conmigo, no hay ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, Gracias. Yo le voy a molestar porque voy a pedir sugerencias, opiniones, así que en cualquier momento en su Instagram, allá voy. Vamos, no hay problema. bueno. Suerte y nos estamos viendo. Chao. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, profesora. Chao, chicas, nos vemos Chao. el jueves. Dale. Chao. Chao, profe. Chao, gracias.